¿Por qué Confucio es considerado como un paradigma de maestro? ¿Qué le enseñó al pueblo chino y qué tiene para enseñarnos a nosotros que nacimos muy lejos de las tierras del país del río Amarillo? Confucio, el maestro de una gran nación, la serie de filosofía de China desde el sur. La figura de Confucio ha sido interpretada desde múltiples ángulos, como maestro, como pensador moral, también como referente político de una época bastante convulsionada. Entender su legado exige situarlo en el marco de la crisis de la dinastía Zhou, un momento en el que las instituciones tradicionales habían perdido cohesión y se había hecho urgente volver a pensar el fundamento del orden social. Los invito a que examinen con nosotros esa doble dimensión, por una parte la trayectoria histórica de Confucio y su labor como educador, pero también por otra las líneas esenciales de su pensamiento tal como se expresan en Analectas. Nos vamos a quedar solamente hoy con esta obra. Buscamos ofrecer una aproximación que permita reconocer tanto la singularidad de su proyecto ético y pedagógico, como también la influencia perdurable que ejerció en la tradición intelectual china. Empecemos con la dinastía Zhou. La dinastía Zhou era una familia que gobernaba sobre un conjunto de reinos que tenían relativa independencia que la reconocían como soberana. Ellos habían derrocado a los Yang y establecido un sistema de gobierno organizado que les había permitido un enorme avance cultural que se había mantenido con bastante estabilidad entre el 1046 y el 770, desde luego siempre antes de Cristo. Durante este periodo, que se conoce como dinastía Zhou del Oeste, se había consolidado un orden político estable, sostenido por un principio extremadamente importante denominado Tianmin, mandato del cielo, que legitimaba el poder solo mientras éste respondiera a la justicia y al bienestar del pueblo. Confucio mismo había expresado su admiración por los primeros reyes Zhou, a quienes consideraba ejemplos de gobierno virtuoso. En Analectas 3.14 dice: los Zhou tomaron como modelo a las dos dinastías anteriores, qué espléndidos son, qué cultivados, yo sigo a los Zhou. Esta frase resume su ideal: recuperar la sabiduría del pasado para reconstruir el orden moral de su tiempo. Siempre miramos al pasado porque queremos influir en el presente. En un momento, los Zhou consideraron conveniente, frente a una invasión de los Chuanrong, estos pueblos de la frontera occidental que ejercían presión militar sobre la dinastía, mudar su capital, ubicada en dos asentamientos palaciegos, hacia Luoyang, ubicada al este. Da así comienzo lo que se conoce como la dinastía Zhou del Este, y esta es la que se corresponde a la época de Confucio y, como vamos a ver, no le gustaba tanto como la dinastía Zhou del Oeste. Este traslado simbolizó la pérdida del poder central y también la fragmentación del orden político. Los reinos van a empezar a disputar entre sí, inaugurando una época de guerras y crisis moral, y esta es justo la que Confucio percibe como una degradación del ideal político de los antiguos Zhou. La paulatina debilidad de la dinastía a lo largo de este último periodo fue paralela al incremento de poder de algunos de esos reinos. Todos están pensando en el famoso reino de Qin, que terminaría con hacerse con el poder, en el 221. Kongzi, el maestro Kong, cuyo nombre era Kongjiu, no es que él nació y la madre le puso de nombre maestro Kong, tenía como nombre de cortesía este nombre que se asume al alcanzar la mayoría de edad, Chonni. Él había nacido en el estado de Lu, en la ciudad de Chufu, en una familia, de rango medio. Había recibido una educación sólida, ejercido cargos menores y más tarde se dedicó básicamente a la enseñanza y al consejo político. A los 50 años, inicia una serie de viajes junto con sus discípulos buscando un gobernante dispuesto a aplicar sus ideas. No había sido, desde luego, profeta en su tierra. Tampoco fue un profeta fuera de su tierra, ninguno lo escuchó. Sin embargo, su enseñanza se difundió por transmisión oral y fue recopilada más tarde por sus discípulos en el texto que hoy conocemos como Analectas, en chino Lun Yu. En sus últimos años pudo regresar a Lu y se dedicó a la enseñanza y a la edición de los textos clásicos, consolidando el modelo del maestro sabio que influiría en toda la historia intelectual china. Anualmente se realiza un festival de Confucio en su ciudad natal, en el mes de septiembre, considerado como el de su nacimiento, tal como podemos ver en este informe de la televisión china de la CGTN en español. Tenemos el privilegio de tener un pasaje en el cual Confucio realiza un itinerario intelectual de su vida, esto es Analectas 2.4, donde dice: a los 15 años apliqué mi voluntad al estudio, a los 30 años me establecí por mí mismo,
a los 40 años no estaba confundido, a los 50 años conocí el mandato del cielo, a los 60 años lo obedecí, a los 70 años seguí el deseo de mi corazón sin transgredir las normas. Este texto se puede leer como una autobiografía moral. El conocimiento del mandato del cielo a los 50 años no alude a una revelación teológica, sino a una comprensión interior del orden moral que rige el universo y la sociedad. La sabiduría consistiría, como vemos en este pasaje, en adecuar la propia vida a ese orden. El concepto de Tien-cielo, que en la época preconfuciana era simultáneamente una deidad suprema, un principio moral y sobre todo un garante dinástico, en Confucio se transforma en un principio moral, el fundamento de la legitimidad política pero también del destino humano. Eso lo dice en Analectas 14:35, no me quejo del cielo ni culpo a los hombres, aprendo lo de abajo y alcanzo lo superior, quien me comprende es el cielo. Acá, en este pasaje, el cielo se convierte en el interlocutor último del sabio, el horizonte de sentido que confiere orden y dirección a la vida humana. Muchas de las imágenes que hemos estado viendo en pantalla pertenecen a templos de Confucio. El confucianismo, dependiendo de la definición de religión que adoptemos, fue interpretado como un sistema ético ritual no teísta o como una forma de religiosidad humanista centrada en la ancestralidad y la comunidad. En todo caso, los templos son lugares donde se honra a Confucio como antepasado y educador. Consecuente con su pensamiento filosófico, que entendía que hay que educar a los gobernantes para que gobiernen en beneficio del pueblo, la tarea principal de Confucio estuvo centrada en el esfuerzo para educar a los consejeros de gobernantes, así como, cuando era posible, a los gobernantes mismos. La base de la educación de Confucio son un conjunto de textos que consideraba clásicos, pero no se limita a la memorización o a la repetición de estos, más allá de su nombre de clásico, sino que, como vemos en la cita siguiente, los entendió como una base para la reflexión. En Analectas 2.15, el maestro dice, estudiar sin pensar es en vano, pensar sin estudiar es peligroso. La mayoría de las frases que vemos por ahí atribuidas a Confucio no son ciertas, pero esta es una de las que efectivamente el maestro había dicho. Los 5 clásicos que consideraba que había que estudiar son el clásico de la poesía, el libro de los documentos, que habla de historia y también contiene discursos políticos, el libro de los ritos, que habla sobre las normas sociales y ceremoniales, el más famoso entre ellos, sin lugar a dudas, fuera de China, el libro de los cambios, el I Ching, que es la base de la cosmología, y también los anales de primavera y otoño, que es la crónica historia del estado de Lu. La actitud de Confucio hacia el conocimiento era modesta y no pretendía saber más de lo que efectivamente conocía. Seguramente por eso tuvo un impacto tan grande en tanta gente. En un pasaje de Analectas 2.17 le dice a su discípulo You'ou, te enseño sobre el conocer, considera que lo que conoces lo conoces y lo que no conoces no lo conoces. Esto es conocer. Llega al punto de afirmar que todas las personas pueden volverse sus maestras. Si 3 personas caminan juntas, hay una que es mi maestro, dice Analectas 7.22. La figura de Confucio, tal como se proyecta en Analectas y en la tradición posterior, revela a un pensador cuya vida estuvo consagrada al aprendizaje y la enseñanza, y que tenía como objetivo el perfeccionamiento moral y el esclarecimiento del orden humano. Su compromiso con el estudio, la autocrítica y la enseñanza configura un ideal de sabiduría que no se agota en la erudición, sino que se orienta a las transformaciones de las personas en el marco de su comunidad política. En un tiempo marcado por la desintegración de las instituciones rituales y la pérdida de legitimidad de la autoridad, Confucio elabora una respuesta ética que buscaba restaurar la armonía mediante la educación y el cultivo de la virtud. Esa propuesta, transmitida a lo largo de siglos, continuó modelando la reflexión filosófica china y sigue ofreciendo hoy en día un horizonte desde el cual pensar la formación, la responsabilidad pública y el sentido del vivir humano. Esperamos que hayan aprendido algo sobre el gran maestro chino y se hayan quedado con ganas de mucho más. En nuestra página web, China desde el Sur, van a encontrar referencias bibliográficas para seguir aprendiendo y en nuestro canal de YouTube seguiremos difundiendo contenido sobre este y otros grandes filósofos chinos. Si les interesa nuestro contenido, nos pueden dejar un me gusta y suscribirse y contarnos qué otro filósofo o problemática les gustaría ver en nuestra página y en nuestro canal. Soy María Elena, del equipo de China desde el Sur, y espero reencontrarlos en nuestro próximo video.